Es que el mix se acabó, ¿no es cierto?, cuando hubo el debate, porque cuando hubo el debate, claramente Marina Silva empezó a pegarle, ¿no es cierto?, al gobierno de Dilma y a toda la tradición del PT. Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, demostró en esos debates que realmente ella estaba más cerca, tal vez, ¿no es cierto?, una posibilidad de tirarse a la centro-derecha, de que lograr ese mix, ¿no es cierto?, como decís vos, entre la centro-izquierda y la centro-derecha respecto esa ambigüedad lo perjudicó electoralmente. Ahora, otro dato que hay que tener. El PT va a seguir controlando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O sea que eso es algo que también en este mes el pueblo, cuando los candidatos salgan a pedir el voto, lo van a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque darle, ¿no es cierto?, el voto a Aécio Neves con toda una Cámara de Diputados y Senadores manejada por el PT, yo sé que teóricamente es muy democrático, pero también le va a ser muy difícil la gobernabilidad a Neves, porque todo proyecto que quiera enviar a diputados y senadores va a ser claramente obturado, ¿no es cierto?, por las políticas del PT, que por suerte, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, se oponen a todo lo que sea un giro a la derecha en Brasil. Vamos a compartir opiniones en las redes sociales. Juli, ¿qué dicen? Nelson Espequia, desde su cuenta @nespequia, nos dice: en campaña, Dilma con ventaja sobre Neves proyectaba victoria en primera vuelta hasta el sospechoso accidente aéreo del 13 de agosto. Los pobres entre los pobres votaron masivamente a Dilma y al PT, casi el 60% en Bahía y el Nordeste. Agustín Lewitt nos dice: el PT arrasó en el norte pobre del Brasil, Aécio Neves en el sur rico y Marina ganó solo en Acre y Pernambuco. Se repite tensión de los últimos 20 años entre el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. El PT nunca ganó en primera vuelta, Marina no pudo crear una tercera vía. Nelson Espeque también nos dice: hay que considerar que esta diferencia se da tras 14 años de gobierno del PT. La segunda vuelta en Brasil va a volver a reiterar la lucha tradicional del PT versus el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Los aliados no determinarán. Por último, Agustín Lewis nos dice: en las últimas semanas será fundamental el papel de Lula para atraer nuevos votantes a Dilma. Algunos de los comentarios de nuestros invitados aquí en @ZonaPolítica TV. Bueno, ya seguimos compartiendo aquí el debate, la charla con Andrés y con Carlos. A propósito de Lula, que fue quien se puso al hombro la campaña desde junio hasta aquí y cerraba los meetings y evidentemente que es el líder político del PT que goza de la mejor imagen. Hoy habló José Manuel de la Sota, que en muchos momentos ha dicho tener buena relación. Y no sé si se sorprendió, pero dijo que para él lo mejor sería que gane Dilma. Vamos a escucharlo. Una gran elección de la presidenta Dilma, que ha demostrado otra vez que sigue contando con apoyo popular. La sorpresa ha sido el segundo, que todos esperaban que fuera Marina y terminó siendo Aécio Neves. Aécio es un gobernador muy competente, ha sido gobernador 2 veces. En la reelección ganó casi con el 70% de los votos, luego fue senador nacional de su estado. Los mineiros son políticos muy sagaces en Brasil. ¿A quién preferiría en la segunda vuelta? Como argentino y como ciudadano del Mercosur, prefiero que continúe la presidenta Dilma, porque creo que el presidente Lula y todo su equipo han demostrado una vocación de integración continental muy importante. Y creo que esto no se aprecia en los otros precandidatos que hubo. Si bien ninguno rechaza el Mercosur, tienen objeciones severas al comportamiento de Argentina, que yo también las tengo porque hemos incumplido los tratados nosotros. Bueno, ahí el gobernador perdió en Minas Gerais y perdió a Aécio Neves en los lugares más pobres del Brasil. Hizo una buena elección en San Pablo, le sacó 4 millones de votos a Dilma. ¿Cómo toman ustedes las declaraciones de la Sota? Bueno, habría que ver cómo tomarlas, ¿no? También de la Sota dijo en un principio que estaba a favor de la ley de pago soberano y de cambiar la jurisdicción que el kirchnerismo planteaba, y después terminaron sus diputados votando otra cosa. O sea que creo que lo debe decir porque él, como conoce la realidad brasilera, sabe que en definitiva o puede tener información de que el PT en la segunda vuelta gana para no quedar mal, posicionado. Ahora, apoya... Pero las declaraciones de la Sota, la verdad, últimamente
hay que tenerlas muy sin cuidado, porque primero dice una cosa y después dice otra, o sea, y termina apoyando a Dilma y está en contra del gobierno, ¿no es cierto?, nacional. A Dilma se le cuestionan, Andrés, cuestiones muy parecidas a las que se le cuestionan aquí en Argentina a Cristina Fernández, ¿no? Bueno, en ese sentido lo de la sota es sintomático porque es mucho más cómodo apoyar un gobierno progresista cuando está afuera que cuando está adentro, porque hay que hacerse cargo de las ambigüedades, de las contradicciones, de los problemas que generan, de los errores. En cambio, cuando se es lejano es mucho más cómodo apoyarlo. Pero incluso sin caer en un ingenuo optimismo, a mí me parece que es interesante que la sota tenga una visión que priorice en su mirada de las relaciones internacionales, que priorice el Mercosur y que lo explicite, digamos. Me parece que no deja de ser un punto a destacar, digamos, que tengamos una clase dirigente en Argentina, tanto por derecha como por izquierda, si se quiere, que tenga una mirada mucho más concentrada en fortalecer el Mercosur y no establecer vínculos bilaterales con los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como algunos candidatos en Brasil están hablando. ¿Crees que se puede dar una caprilización en esta elección? Que Neves, con el establishment brasileño, con un sector del voto de Marina y con el sector fundamentalmente que fue tan duro con Dilma durante el Mundial, por ejemplo, y se forma un arco opositor que le dé la pelea en segunda vuelta, ¿o no? Un balotaje lleva eso, es decir, un balotaje lleva a que el que gane, o sea, sobre todo cuando... Sí, la elección pasada la ganó bien Dilma, digamos. Por eso, pero cuando en una primera vuelta ella ha bajado su porcentaje de votos y Neves tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje cercano, obviamente que puede llegar a ser un 52 a 48, un 53 a 47, que es diferente a lo que fue la vez pasada. Ahora, está claro que Marina obtuvo el 19% en las otras elecciones, ahora obtiene el 21%. Y de ese 19% que obtuvo en las otras, la mitad migró para el Partido de los Trabajadores. O sea que si este 21, un 10, un 11% migrara para Dilma, gana las elecciones con el 53%, 52% de los votos. Sí, Dilma no estaba tan peleada con los medios de comunicación en 2010, ¿no? No, los medios de comunicación no estaban tan peleados con... No jugaban tan fuerte como están jugando ahora. Hay que ver qué pasa en este mes con los medios de comunicación, obviamente, y con la cadena O Globo y el grupo O Globo, que es el principal, ¿no es cierto?, opositor que tiene, muy similar a lo que sucede en la Argentina, a lo que sucedió en Brasil. San Pablo vota a Neves y la parte pobre de Brasil vota al PT. Bueno, el porteño cree que la realidad argentina es Buenos Aires y bueno, y escuchamos lo que escuchamos todos los días, y el interior del país tiene otra mirada, salvo Córdoba, ¿no es cierto? Porque Córdoba también somos medio sui generis en cuanto a nuestra participación y opinión política. Sí, yo no creo que los medios, no creo tanto en el poder de los medios de comunicación, digamos, que tienen, digamos, a ver, tampoco creo en estas miradas tan simplistas de que Neves sea el representante de las corporaciones económicas en contra de Dilma Rousseff, que es una dirigente popular, digamos. Me parece que son miradas muy simplistas que reducen mucho la complejidad que tiene, por ejemplo, el arco empresarial en Brasil o en Argentina también, que no es homogéneo, que no tiene un único interés, que no tiene corporaciones que los aglutinan a todos de manera homogénea y eso se traslada de manera homogénea y lineal en el apoyo a un candidato. Me parece que la cosa es mucho más compleja. De hecho, Neves, por ejemplo, en su propuesta de acercarse mucho más a Estados Unidos, atemorizó mucho el sector empresarial brasilero, digamos, ¿no? Del mismo modo que pasa en Argentina. No todo el empresario está en contra de Cristina ni todo el empresario está a favor de Macri. Eso me parece que no es tan así. Sí es verdad que los medios de comunicación en América Latina en los últimos años se han homogeneizado muy fuertemente y se han monopolizado muy fuertemente y de manera muy explícita han jugado políticamente apoyando a candidatos. Pero no podemos hablar de un enorme poder cuasi lineal porque en realidad lo que no han parado de hacer es fracasar en términos electorales de esos proyectos sustentados en los medios de comunicación. Entonces se ve que su poder no es tan lineal y tan simple, digamos. No es que lo que propone la Red O Globo, lo que propone el Grupo Clarín, el electorado lo compra críticamente. Se ve que no es tan fácil. Como tampoco es tan obvio que un gobierno progresista, que un gobierno que desarrolle políticas sociales, un gobierno que redistribuya, que atienda a los sectores más necesitados, vaya a obtener su voto. Para los gobiernos progresistas también es un problema cómo traducir
sus políticas sociales, sus logros sociales en términos electorales, porque si la cosa fuese tan lineal, ¿sí?, ganaría el político que ofrece más políticas sociales, y eso no pasa, no es tan simple. Obviamente que no es tan simple, pero tampoco hay que ser ingenuo. Cuando uno habla de los medios masivos de comunicación, está hablando de sectores empresariales, porque hoy en día los medios de comunicación tienen accionistas que son empresarios y venden un discurso que sirve al empresariado. Obviamente que el empresariado, cuando uno habla de empresariado como un colectivo, es muy grande. No es lo mismo una pequeña y mediana empresa que los 6 grandes industriales o las 6 grandes empresas de la República Argentina, donde casualmente, o sorpresa, está Clarín, uno de los miembros, ¿no es cierto?, es Mañeto. O sea, que creo que tampoco hay que verlo tan ingenuamente al poder de los medios de comunicación. Sí, yo me refería al establishment, ¿no?, y a la disputa de los medios. También es cierto lo de la perdurabilidad hasta aquí. Si vamos al caso de Bolivia, hay elecciones la semana que viene, y digamos, estamos viendo la continuidad de un proyecto popular. En el caso de Uruguay, con sus matices, digamos, uno más de corte revolucionario, otro más de corte reformista, también, digamos, dan las encuestas a Tabaré por encima de Larrañaga. Hay, digamos, puntos de vista y matices, pero es cierto que hay una tensión que no la hubo durante mucho tiempo entre medios y política, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, eso está claro que en América Latina en los últimos 15, 20 años... En el mundo. Está claro, y en el mundo, también. Lo mismo pasa en España, no lo mismo está en pasa, América Latina. Exactamente. Pero eso no significa, digamos, eso no Prisa significa no que es se América traslade Latina. de manera transparente ese poder al poder político. Es mucho más, disputa, la es política disputa, es mucho más compleja, juegan un montón de variables, hay disputas, hay pujas, hay una heterogeneidad de intereses. Hablar de los medios de comunicación en singular es un error, hablar del empresario en singular. A ver, son tesis que no sostenemos en las aulas en las universidades cuando nos toca hablar, digamos. ¿Por qué vamos a analizar políticamente presuponiendo que el empresario es una cosa única y homogénea, digamos, ¿no? Me gustó esta última parte. Como los sectores populares igual. Yo en eso, pasa yo lo en mis mismo. clases, no sé, vos hablarás en tus clases lo que vos querés hablar, pero yo en mis clases sí hablo de los medios de comunicación, porque creo que han irrumpido en la política en estas últimas 2 décadas, globalización y revolución tecnológica mediante, de una manera que es el gran tema de las ciencias sociales. No estamos hablando solamente es el gran tema de las ciencias sociales. Pero nadie en las ciencias y sociales la construcción sostiene... de la realidad. Hoy en día, la realidad la construyen los medios y hay grandes estudiosos que hacen. creo que sea así. por Hay eso. 2 puntos de vista, me gusta. Porque No son creo en distintos absoluto que puntos de sea así. vista, obviamente. De hecho, pero no podríamos estar diciendo lo que estamos diciendo si la realidad fuera una pura construcción mediática. No digo No que podemos sea, estar hablando en estos términos. No si digo fuese que sea tan una lineal. pura construcción mediática, pero que los medios tienen una importancia cada vez más grande en estas últimas 2 décadas con respecto a la construcción de la realidad. Eso está estudiado desde la videopolítica, ¿no es cierto?, de Sartori, pasando por Ogué, pasando por un montón de yo creo todo lo contrario. Yo creo que la literatura específica en los semiólogos últimos y de 50 años comunicadores. se ha dedicado a criticar esa idea de la influencia lineal. De los años 20, 30, sumamente anticuada para pensar la influencia Me tengo que ir a lineal. la pausa, Les agradezco la visita. Muchas gracias a los dos, Carlos, Andrés. Hacemos una pausa breve, seguimos, estamos aquí con la diputada Graciela Vilata. Nos quedaron muchos tuites a la vuelta, vamos con las repercusiones en las redes.